Estamos ya casi todos. Ok, buenísimo. Bueno, ahora para hablar del tratamiento médico, tenemos en primera instancia que antes de la existencia de los VEGF, de los anti-VEGF, se utilizaba el láser para el tratamiento del edema macular en estas patologías. Actualmente se utiliza más que todo la fotocoagulación panretiniana para el tratamiento de las complicaciones neovasculares. La profilaxis solamente está indicada cuando no haya posibilidad de monitoreo cercano, puesto que en diferentes trabajos se ha comprobado que realmente no es efectiva la profilaxis en comparación a la observación cercana y, bueno, por supuesto, actuar al momento de ver alguna alteración neovascular. Se prefiere el láser argón, spots grandes y entre 1500 y 2500 disparos. Y es importante que para aplicar láser siempre esperar que se resuelvan hemorragias, porque si aplicamos láser sobre hemorragias o sobre zonas donde haya concentración sanguínea, más bien lo que podemos hacer es un daño, podemos extender la lesión y realmente no va a haber una absorción efectiva del láser. Con respecto al láser en rejilla, este se utiliza para aplicar láser focal perifoveal y actualmente está considerado como segunda línea de tratamiento para el edema macular en oclusión de rama venosa, causado por fuga y no por isquemia, como mencioné anteriormente, y se aplica en las áreas de fuga perifoveales. Súper importante evitar la zona vascular foveal, como mencioné también, si la disminución de agudeza visual es por isquemia y no por edema, el láser no está indicado, pero igual actualmente hay mejores resultados con la utilización del anti-VEGF. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente lo que se especula, porque realmente no se sabe cómo funciona, es que adelgaza la retina, reduce el consumo de oxígeno, aumenta la irrigación hacia la retina interna y esta autorregulación va a producir una constricción de los capilares y disminución de las áreas de fuga. Entonces, en la imagen inferior vemos que se aplicó láser en las zonas perifoveales eh, al edema macular. Con respecto a los anti-VEGF, tenemos que el VEGF se relaciona con aumento de la permeabilidad, migración y proliferación celular. Esta se relaciona también con presencia de fuga que va a llevar a edema y como tal a formación de neovasos, porque esta fuga permite la extravasación de citoquinas proinflamatorias y de factores de crecimiento al tejido. Y actualmente contamos con la terapia anti-VEGF, que realmente es el gold standard para el tratamiento de estas patologías. Tenemos el ranibizumab y el aflibercept, y el bevacizumab, que está off-label en todos los países. Con respecto a ranibizumab, este medicamento se realizaron principalmente dos estudios para su aprobación, el BRAVO y el CRUISE. Estos fueron estudios doble ciegos, randomizados y multicéntricos, donde se aplicó unas inyecciones intravítreas de ranibizumab de 0.3 miligramos, de 0.5 y placebo. Los pacientes tratados mejoraron significativamente su agudeza visual, como vemos en las dos gráficas de la derecha. A los 6 meses, en el punto de corte de los 6 meses, se indicó una dosis de 0.5 prorrenata al grupo control y se observa, como vemos allí en las gráficas también, que a partir de ahí empezaron a ganar un poco de agudeza visual, pero en comparación con los grupos que fueron tratados primeramente con ranibizumab, no fue bastante inferior. Se logró reducir el grosor macular central y se determinó que en los pacientes donde el edema no resolvió, generalmente eran pacientes con mayor edad o pacientes con hipertensión arterial no controlada. Otro anti-VEGF que tenemos en nuestro arsenal es el aflibercept. Este se ha comprobado efectivo contra el edema macular que produce retraso en la neovascularización. Esta gráfica es como una recopilación de los dos datos que se obtuvieron en los estudios Copérnicus y Galileo, que fueron los estudios que permitieron su aprobación por la FDA. Se determinó que en estos estudios, que es superior al láser y al placebo, en estos
se determinó que las inyecciones prorrenatas, es decir, al momento de aparición de edema, resultan en menor disfunción funcional que el ranibizumab, porque se sabe que la aflibercept es una molécula que tiene mayor afinidad y por lo tanto tiene mayor tiempo de acción. Entonces realmente es más efectivo en esos pacientes donde se les pudiese espaciar las dosis. Se tuvo, una de las principales conclusiones de esos trabajos es que los pacientes que recibieron tratamiento antes de que pasaran 2 meses del diagnóstico tuvieron mejores resultados. Con respecto al bevacizumab, como sabemos, está off-label, pero también es efectivo. En el estudio SCORE-2 fue un estudio para comparar el bevacizumab con el aflibercept. En verdad fue un estudio de no inferioridad. En este se aplicaron inyecciones mensuales los primeros 6 meses. Se determinó que no es inferior al aflibercept y que produjo una disminución significativa del grosor macular. El bevacizumab, sin embargo, tuvo menor porcentaje de resolución del edema macular que el aflibercept, pero no tuvo realmente una repercusión funcional en cuanto a la agudeza visual. Y los efectos adversos fueron similares. Entonces, bueno, a pesar de que esta molécula no está aprobada por la FDA para el tratamiento de estas patologías, es ampliamente utilizada porque realmente el costo es mucho menor y es bastante efectivo. Con respecto a la utilización de los esteroides, se dice que estos actúan reduciendo la permeabilidad capilar, inhibiendo la expresión de VEGF y de citoquinas proinflamatorias. Entonces, también se ha utilizado para el tratamiento del edema macular relacionado con estas patologías. Tenemos el acetato de triamcinolona, que se comparó con láser para el edema macular, porque generalmente el tratamiento estándar de la oclusión de rama era láser y de la oclusión de vena central de la retina era observación para ver si habían patologías, complicaciones neovasculares. Se determinó que la acetato de triamcinolona producía cataratas, por supuesto dosis dependiente, y aumento de la presión intraocular. Y se determinó que realmente es igual al láser, pero superior a la observación. Se desarrolló también un implante intravítrea, que es el Osurdex, que se coloca una inyección de cada 3 a 6 meses. Realmente es controversial porque al principio se decía que tenía que ser cada 3 meses, pero se ha visto que el efecto se pudiese prolongar. eh, es más efectivo en oclusión de rama venosa y en pacientes con edema que tengan menos de 90 días de duración. Con respecto a los Urdex actualmente es la segunda línea, sobre todo en pacientes que no responden al anti-VEGF luego de 3 a 6 inyecciones. Pero pudiese ser primera línea en pacientes que tengan alguna historia reciente de enfermedades cardiovasculares o pacientes que son difíciles de controlar mensualmente, aunque esto también es controversial porque en los pacientes a los que se les colocan estos implantes hay sí porque sí que monitorizar la presión intraocular y luego de la aplicación incluso las 2 primeras semanas. Se va a preferir que los pacientes sean pseudofáquicos por la alta probabilidad de desarrollo de cataratas y se prefiere en régimen prorrenata. En un principio se estudió que se pusiera cada 3 meses fijo, pero realmente esto lo que provocaba era mayor riesgo de incidencia de cataratas y de complicaciones como elevación de la presión intraocular. Hay otras opciones de tratamiento, pero realmente ninguna ha comprobado ser eficaz, como la anticoagulación, que se puede indicar en pacientes donde se haya determinado que haya una alteración de la coagulación, pero con respecto a la mejoría particular de estas patologías no se ha comprobado beneficio y más bien, si se administra anticoagulación en la fase aguda, hay riesgo de que el sangrado sea mayor o de que las hemorragias se extiendan. Entonces, realmente nosotros como oftalmólogos no se recomienda que lo indiquemos. Si se lo mandamos al internista y el internista lo decide, bueno, es otra cosa. También se ha utilizado la creación de anastomosis corioretinianas venosas, que lo que se busca es crear un bypass entre la rama arterial, entre la rama venosa y la circulación coroidea,
y se ha buscado realizar de forma transvítrea con una aguja o más recientemente con jack láser, pero esto tiene muchos efectos secundarios, sobre todo hemorragias de cualquier tipo. También se ha utilizado activador del plasminógeno tisular, el RTPA, para patologías de etiología trombótica. Realmente para su uso sistémico, con mucha cautela, porque bueno, por los riesgos que esto puede inducir en mandarle esto a un paciente, eso se reserva para médicos internistas que hayan comprobado que no haya ningún otro trombo que se le vaya a deshacer por ahí y vaya a hacer un ACV el paciente. Y en la presentación transvítrea o endovascular, directamente buscando cateterizar las venas retinianas, no hay suficiente evidencia que soporten la indicación de este tratamiento. También se ha utilizado pentosifilina, que es un vasodilatador que supuestamente ayudaría, o sea, o teóricamente ayudaría a la deformación de los glóbulos rojos y mejoraría la perfusión, y la eritropoyetina como por su efecto neuroprotector. Pero de verdad que con todas estas opciones faltan trabajos que apoyen su uso. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tenemos que se ha propuesto la utilización de vitrectomía vía pars plana, ya que teóricamente aumentaría el transporte de oxígeno hacia las áreas isquémicas, aumentando el clearance y las citoquinas del vitrio y reduce el edema macular. Pero por el otro lado, este aumento de oxígeno aumentaría la formación de cataratas y el aumento de fluido del VEGF hacia la cámara anterior podría producir mayor riesgo de neovascularización. Y más recientemente, con la utilización de anti-VEGF, se dice que en estos pacientes cambia el clearance de los medicamentos, entonces tampoco sería tan bueno indicarlo. Pero en oclusión de vena central de la retina se puede utilizar en hemorragias vítreas que no reabsorben, para remoción de membranas fibrovasculares o membranas epirretinianas, en neovascularización del iris o en glaucoma neovascularización en combinación con glaucoma neovascular en combinación con dispositivos de drenaje. Se puede utilizar para eliminar tracciones que pudiesen promover la aparición de edemas, pero como mencioné anteriormente, este puede disminuir la biodisponibilidad de los anti-VEGF. Como actualmente el anti-VEGF es el gold standard, realmente se reserva la vitrectomía. Hay un tratamiento que se había descrito anteriormente, pero realmente no se ha dejado esta práctica por todas las complicaciones, y es la neurotomía óptica radial, pero es importante que conozcamos que en algún momento se utilizó. Esto lo que hace es realizar una incisión radial transvítrea en la esclera nasal al disco óptico. eh, Va a liberar la presión a este nivel, pero realmente no se ha demostrado beneficio. O sea, lo que describen de esta técnica es que hay que hacer un corte transvítrea en la esclera, pero evitando las capas de fibras nerviosas. Realmente me parece bastante complicado hacer esta técnica y las posibles complicaciones son altísimas. Esta técnica se describe un momento como para aliviar el síndrome compartimental en esos pacientes donde se sospechaba que esa era la etiología de la aparición de la clínica. Y con respecto a la oclusión de rama venosa y la vitrectomía, bueno, se ha propuesto en conjunto con un procedimiento que lo que hace es seccionar la adventicia entre los vasos. Se hace una vitrectomía con hialoidectomía posterior y se puede realizar, se describe también que esto va a producir una descompresión mecánica y eventual liberación de los trombos. Pero también hay poca evidencia sobre esta técnica y realmente tiene muchas complicaciones. Entonces, se ha también propuesto no solamente realizar esta liberación de la adventicia, sino también hialidectomía solamente con gas. Se comprobó que es igual de efectivo que esta otra técnica y con menos complicaciones. Lo que dicen es que es muy fácil arrancar la vena y seccionarla y bueno, terminar de dañar la retina. Se dice que se puede utilizar para remover tracciones vítreas, aumentando la oxigenación macular, pero realmente en oclusión de rama venosa no se recomienda la realización de vitrectomía, a menos que haya alguna complicación como hemorragias vítreas que no reabsorben. Esta imagen la traigo también como forma anecdótica. Esto fue un paciente que tenía una oclusión de rama.
como que se ve en la imagen de arriba, vemos que es bastante isquémica y tiene edema. Y este paciente se le hizo vitrectomía, se le hizo remoción de la adventicia del vaso obstruido y la imagen de abajo es 3 meses después. Vemos que en el OCT vemos que resolvió bastante el edema y la presencia de líquido subretiniano y lo que escriben es que la agudeza visual era 20-25. Pero como mencioné anteriormente, la técnica quirúrgica en estos pacientes es muy difícil, tiene muchas complicaciones y no se recomienda. Bueno, entonces, cuando tengamos un paciente con oclusión de vena, lo importante es, bueno, diferenciar si es de rama o de vena central de la retina, si es isquémica o si es perfundida, si tiene alguna de estas características predominantemente, eso sí podemos determinarlo. Si es idiopática, si es un paciente mayor a 60, 65 años, o si ya tenemos que pensar en otras causas, siempre al momento de verlo buscar las posibles complicaciones como edema macular, neovascularización e isquemia. El tratamiento de primera línea casi siempre va a ser anti-VEGF, pero bueno, si ya vemos que un paciente tiene neovascularización, vamos a indicar láser. Y la segunda línea de tratamiento en pacientes que no pueden recibir anti-VEGF, podemos hacer mano de láser, de esteroides o vitrectomía, pero realmente en casos, como mencioné anteriormente, reservados. Los diagnósticos diferenciales, bueno, retinopatía, cualquier otro tipo de retinopatía vasculares, como la retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, síndrome ocular isquémico, papiledema, enfermedad de Coats, realmente con muchas cosas se puede hacer el diagnóstico diferencial. Con respecto al seguimiento de estos pacientes, se dice que antes de los anti-VEGF, el seguimiento se hacía según la agudeza visual inicial. Actualmente, más bien lo que hacemos es adaptar los seguimientos a la dosificación que nosotros tengamos prorrenata, que es casi siempre lo que se hace de anti-VEGF para estos pacientes. Si la agudeza visual es mejor a 20/40 al momento del diagnóstico, se recomienda que las visitas sean cada 1 o 2 meses los primeros 6 meses y luego se puede dejar anual si se mantuvo la visión. En pacientes entre 20/40 y 20/200, los primeros 6 meses se hace evaluación mensual y si es peor a 20/200, los primeros 6 meses es mensual y luego cada 2 meses por los siguientes 6 meses. Si en algún momento del chequeo empezase a bajar la agudeza visual a menos de 20/200, se debe volver a chequear el estado de la perfusión o buscar presencia de neovasos o alguna otra complicación. Bueno, estas fueron las referencias consultadas y muchas gracias. Excelente presentación. Yo en realidad de retina, lo poco que sé lo he aprendido de Vanessa y de Pardo, pero excelente presentación, una buena revisión de las oclusiones venosas. Muchísimas gracias, doctor. Y felicitaciones, Diana. Gracias. Bueno, Diana, excelente tu presentación. Gracias, doctor. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna de las imágenes? Yo tenía, o sea, a manera de resumen, se da tratamiento cuando hay o edema o neovascularización. Y si no, se podría mantener en observación, ¿no? Generalmente sí. Justamente. Dale, Diana. No, bueno, sí, generalmente sí. No. Pero sin embargo, lo que leí es que si estás viendo una oclusión, por ejemplo, como la de esta foto, que tú ves que tiene alta probabilidad de que sea isquémica y de que que sea tan florido, que tenga tantas alteraciones, generalmente se decide inyectar de una vez. Okay. Sí, bueno, aquí seguro tiene edema, pues, por la cantidad de hemorragias, o sea, va a ser Mira, algunos... Pero la inyección no va a ser... Cuente, doctor, de su experiencia. Que te puede sorprender porque hay algunos pacientes, o sea, obviamente la probabilidad que tenga edema es muy, muy, muy alta.
pero yo siempre he visto algunos casos, le pides tomografía, le pides OCT y te sorprendes que no tiene nada de edema. Por Sí, lo bueno, es que menos, realmente por lo menos quiste. la inyección no sería para el edema, sino por el riesgo de desarrollar neovascularización. Entonces, si es un paciente de repente tú dices, bueno, se va a perder porque no es de aquí, no es de Caracas, y va a llegar dentro de 2 años con un glaucoma neovascular avanzado, le haces con fotocoagulación. Pero no, Sí, la inyección no es tanto por... esa sería el único razonamiento para hacer tratamiento sin que tuvieras el edema macular evidenciado. Lo mismo hacían los retinólogos, vamos a decir, los más viejos, en el sentido de hacer el láser, que era el tratamiento que estaba disponible para ellos en ese momento. O sea, apenas se diagnosticaba la oclusión de rama o la oclusión de vena central, pues era un candidato para hacer una panfotocoagulación. Hoy en día, pues lógicamente, ya no lo consideramos así, sino... ¿quién se Lo metió por siento, mi favor? computadora me regañó. Ok. Si no tienes evidencia de neovascularización o un paciente que sea de domicilio lejano, que sepas que probablemente no va a poder cumplir el control o el seguimiento. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Claro. Se ha determinado un tiempo, más o menos, o sea, un promedio, en el que los pacientes que desarrollan la forma isquémica hacen la neovascularización. Sí, generalmente es, o sea, si es la forma isquémica de una oclusión de vena central de la retina, generalmente es antes de los 6 meses o en los primeros 6 meses, Sí, en bueno, ese y tipo de está. pacientes. También por eso se menciona, Mariana, y no sé si alguna vez lo han escuchado o algunos lo han escuchado, el glaucoma de los 90 días. ¿Lo has escuchado antes? No, no lo había escuchado, doctor. Ok. Bueno, es porque es más o menos el tiempo promedio en el que ocurre un glaucoma neovascular a Ok, partir de una oclusión de vena central de la retina isquémica. Por eso ok. los primeros 3 meses, 4 meses, incluso 6 meses podrías considerar la evaluación mensual del paciente o el seguimiento mensual del paciente eh, en búsqueda de cualquiera de estas alteraciones, tanto de neovascularización de la papila extrarretiniana o del segmento anterior. Perfecto, gracias. Doc, hablando de imágenes, hay una imagen que puso Diana que me parece que hay vasculitis también. No sé dónde habrá sacado Diana esa foto, porque No, es que sí ajá, se- porque el doctor Pardo y yo tenemos un paciente que tiene franca vasculitis en una oclusión de vena que es igualita a la de la imagen ahí. es Entonces que sí se nosotros describe estamos la presencia de vasculitis. pero como referente a la oclusión, o sea, la oclusión produce vasculitis. Sí, Eso es lo podría que... haber, sí, porque acuérdate que hay un aumento de factores inflamatorios en esa zona. Ok. Puede haber de todo realmente. Esto es como una retinopatía diabética que puedes Diana, conseguir todo tipo de hemorragia. ¿qué conseguiste? No sé si tienes alguna lámina con respecto a las oclusiones en pacientes menores de 40 años. ¿Cómo abordarlos? Sí, ¿Cómo estudiarlos? Yo sé que lo déjeme, mencionaste, pero sí, ya les voy a buscar la lámina. Aquí. Estos pacientes. O sea, realmente lo que conseguí es que siempre mandarlos al internista. No tanto al monitorizarlos uno, sino mandarlos al internista porque probablemente o tengan una hipertensión maligna de algún tipo o tengan algún tipo de anticuerpos antifosfolípidos, alteraciones sanguíneas. Y yo a también ver, leí, Ana o Cintia o Valeria, ¿qué causas de oclusión de vena central de la retina unilateral o bilateral pensarían en un paciente adolescente o joven entre los 14, los 18 años, 20 años? Bueno, estados de hipercoagulabilidad, Ujú. eh,
no sé si, o sea, no sé, no les sabría decir como que el más común, pero aquí que me viene a la mente que Ajá, sigue ¿qué siendo el pensarías? Pues, policístico. qué sospecharías? ¿Qué O sea, algo descartarías? común. Sí, no muy Eh, común, pero Bueno, yo relativamente creo que común. uno de los diagnósticos podría ser la granulomatosis de Henner. Un poco más común, yo La creo verdad que que eso sí es demasiado infrecuente, a pesar de que sí, pero no es lo que estaba pensando y no era no sería lo primero que pensaría. Mm, En pacientes obesos. no, en pacientes jóvenes, algo sanguíneo. Yo leí ahí que tienen que quizás, tener, en unos leí que el índice de quizás masa un corporal NLA aumentado. o, No, pero no tiene nada que ver con obesidad. Neoplasias, claro, o neoplasias, sea, un linfoma o un una linfoma, una leucemia. leucemia. Hubo una leucemia. Sí. Casi todos los pacientes que yo he visto con oclusiones de vena entre los 14 y los 18 años terminaron siendo una leucemia. Sí, Y sí, lógicamente es que todos los demás, o sea, tienen que estar en cuenta todo, cualquier estado, los trombofílicos, todas hay que descartarlos o tenerlos como diagnósticos diferenciales, claro. pero em, no dejar de pensar, incluso de hacerle la recomendación o la observación al hematólogo o al internista que va a hacer la evaluación del paciente. La doctora Karan en estos pacientes siempre hacía como en su protocolo la electroforesis de proteínas, entre otros estudios, lógicamente, los anticuerpos antifosfolípidos y la evaluación hematológica. Permiso, ¿se me Mira, escuchan? ajá, sí. Es que tuve que bajar a abrir la puerta. Luis está haciendo una pregunta interesante sobre la vitrectomía. Y yo creo que hay que aclarar que las oclusiones de vena son condiciones de tratamiento médico, a menos que se haya desarrollado ya neovascularización y Sí, tracciones hemorragia vitreoretinianas o hemorragia vitrea. con la cosa. Ujú, Ese sí, tipo de realmente cirugías ninguno. están buenas para discutirlas, pero no, por lo menos nosotros no los hacemos de rutina nunca. Sí, realmente yo las Para que traje lo con- para que sepan que existe, pero no se realiza. O sea, desde que tenemos los anti-VEGF, realmente incluso todas las publicaciones que estudiaban este tipo de cirugías eran antes del 2010. O sea, antes de que los sí, anti-VEGF fueran bastante comunes. Mira, eso, y Luis, lo otro es que el tema, sí, perdón. eso de la vitrectomía, por esas razones o esas indicaciones que nombró Diana, lo hemos realizado un par de veces, no más, sobre todo como tratamiento de edema macular refractario. Y bueno, en ese momento que lo hicimos, Osurdex no era algo que estuviera muy disponible. Si todavía no lo estás, imagínate en ese momento mucho menos. Buscando todos esos beneficios, el mejorar la circulación del oxígeno, disminuir las tracciones vítreas sobre la superficie de la retina. Pero la verdad es que hoy en día la indicación de una vitrectomía para un paciente con oclusión sería remover una hemorragia vítrea o aplicar, o un paciente que no se puede hacer láser en el consultorio como porque, por ejemplo, tiene una catarata avanzada o incluso un paciente que no pueda colaborar para una panfotocoagulación en el consultorio. Okay. También tenía otra pregunta. En el Ryan sale que los Es pacientes decir, que mayores, lo reservamos prácticamente para las complicaciones. Ajá. Exacto. en el Ryan sale Gracias. que prácticamente los pacientes mayores de 60 que les suceden oclusiones, que no tienen que tener estudios complementarios, o sea, que no hay que estudiarlos porque es normal. ¿A ustedes les parece eso correcto? O sea, por lo menos el paciente de ayer, que es medio familia mía, que tenía esa oclusión, que por más que no había sido muy florida ni isquémica, yo le mandé su tratamiento completo, o sea, su evaluación completa. O sea, Claro, yo creo que nunca está de más. Nunca está de Yo más, te voy pero a no devolver la es. pregunta. Diga, doc. Permiso, Dianita, que le quiero devolver la pregunta a Isabel. ¿Tú le pedirías, por ejemplo, una FG a una oclusión de vena
¿Una que qué, Vanessa? tuviera inicial. Sí, es que no escuché qué es lo que le pediría, Doc. Una FRG, inicialmente un paciente que tuviera con oclusión de venas. Depende de la clínica, yo creo. Si es un paciente, por lo menos el mío de ayer, que no parecía haber tenido ningún, o sea, no se consigue el sitio y es más bien poco florida la clínica, bueno, quizás lo que pensamos nosotros fue un OCT de mácula para ver realmente si la agudeza visual había disminuido por la catarata o porque tiene algo en la mácula y más o menos mantenerlo en observación. Recuerda que el FRG te va a mostrar isquemia y cuando está inicial la oclusión, está tapada por hemorragia. Y El FRG no exacto. se pide de comienzo, ¿viste? Pide Sí, foto y OCT. Pero Y Doc, lo yo otro creo que importante yo creo que la pregunta de Isa iba más dirigida hacia la evaluación por el internista, ¿no? eso sí. Sí, pero Ah, ahí, ya. ahí No, sí pero te igual me parece interesante eso. O sea, Bueno, o a lo mejor así lo interpretó Isabela, pero en realidad yo creo que de lo que dice Ryan es que no hay que investigar otras cosas, pero las enfermedades cardiovasculares, lógicamente, o sea, si Exacto. tienes un paciente de 60 años con una oclusión de vena, con un dudoso control de hipertensión arterial, eso yo creo que va de rutina. Igual le Lo que tienes no que le decir vas que a vaya pedir a es ver a el su factor internista. Leiden y lo vas a mandar a hematología a hacer una electroforesis de proteínas para pensar si tiene una leucemia linfoide aguda que le das a los niños. ok. Exactamente, exactamente. Es así. Y una preguntita más. ¿Cuándo citarían a un paciente? O sea, lo están tratando por oclusión de vena porque tiene edema, etcétera. ¿Cuál es el momento más importante del control de ese paciente que te llega con oclusión de vena? ¿A las cuántas semanas, a los cuántos meses? Bueno, hablamos de a los 3 meses más o menos. Eso, perfecto, perfecto. Y lo otro es, ¿qué significan las manchas blanco-algodonosas? ¿Qué significado tiene? Es importante cuando un paciente tiene muchas manchas blanco-algodonosas. Sí, eso significa que hay, Isquemia. no, sí, es isquemia y hay, es una expresión Es de reaccional, una pues. detención del flujo exoplásmico. O sea, hay isquemia Sí. axonal, pues los axones, Eso o sea, la capa lo puedes fibras cambiar en tu mediales. lámina, Diana, que decía exudados blandos. Ya no deberíamos mencionarlo de esa manera. Ok. Sí, correcto, no es exudación, es isquemia. Y eso es un indicio precisamente de isquemia. Es un paciente que tienes que estar más pendiente. El doctor Torres lo llamaba el llanto de la retina. Cuando tiene muchos exudados blanco-algodonosos, ese paciente seguro va a ir Al va láser. a ser una oclusión isquémica, Neovascularización. pues vas Ujú, a llegar a la neovascularización, exactamente. ujú. Sí, tienen más riesgo de neovascularización. Ahora desde el punto de vista práctico, o sea, un paciente de 60 años con una oclusión, sea cual sea, si tiene un buen control verificable, metabólico con su internista, su cardiólogo, sin patología previa, a lo mejor no le pido nada porque si me dice que fue hace 2 meses al cardiólogo y que se encuentra bien, pues es muy difícil que tenga una arritmia. No solamente la hipertensión, pensar también en las arritmias y la embolización para las oclusiones, aunque generalmente son más de arteria, pero, pero no le pediría nada, iría directo a tratamiento si tiene edema macular. Pero si tenemos un paciente con dudoso control, pues yo creo que lo correcto es pedirle su perfil 20, ver cómo está su estado, su hematología completa y la evaluación cardiovascular para que le tomen su control de tensión arterial, le hagan su electro, tener un control cardiológico básico, diría yo. Y en los jóvenes, sí necesitamos hacer un estudio si es un paciente menor de 40 años, la referencia al internista y obviamente descartar primero las alteraciones de la coagulación y las trombofilias. Ahora, si tiene muchos hemorragias como la foto portada de la clase, yo no le pediría FRG, pero sí le pediría una fotografía a color, incluso una autofluorescencia o libre de rojo, para tener registro de la enfermedad. Y no pediría FRG porque la verdad es que no va a ser No se evaluable va a ver por nada. el efecto de bloqueo. Pediría un OCT inicial, tenga o no tenga edema macular para registro
Y si tiene edema macular, pues para hacer el control del tratamiento con anti-VEGF. Y si a los 3, pon la que acabas de pasar ahorita, que es un poquito menos florida. Diana, Eso la es lo que, foto de sí, la... eso es la lo que quería acabas- mostrar. En la siguiente, si de repente se justificaría enviar una FRG. Exactamente. Por ejemplo, este paciente, pues es igual al de Isabela, que tiene un par de días, podrían considerar hacer una FRG, pero si no veo clínicamente neovasos, que es lo que más me va a aportar la FRG, aparte de la isquemia, que por ejemplo en este paciente de 20-25, muy poco probable que tenga isquemia, yo igual esperaría al menos unos 3 meses de seguimiento. Si este paciente me llega y me dice, no, doctor, yo he ido perdiendo la visión desde hace como un año, 6 meses, no puedo venir por la cuarentena, quizás le hago la FRG de entrada. ¿Por qué? Porque ya sé que tiene mucha evolución y se me puede estar pasando. La probabilidad de que tenga neovascularización es muy alta, entonces sí la haría. Y no Y solamente buscar el polo posterior, también hay que evaluar la periferia. Lastimosamente sí, nosotros no nos tenemos imponemos en Whitefield. Venezuela de campo amplio, pero hacer fotografías de la periferia es sumamente importante. Y en Yo este no tipo de hago, pacientes también en Eurotina dicen que se pueden hacer de entrada angio-CT. sí, lógicamente también, ¿cómo no? Si tienes neovascularización, este paciente iría a panfotocoagulación. Si no hay neovascularización, mi abordaje es no hacer una panfotocoagulación preventiva, a menos que el paciente sea de domicilio lejano, escasos recursos, donde tiene un alto riesgo o la visión sea sumamente mala, que no le va a permitir un movimiento de mano, un cuentadeo, no le va a permitir probablemente detectar una hemorragia vitrea, porque si no me va a hacer el glaucoma neovascular. ¿Y por qué no? Jaire, que es uno de los, no lo mencionaste por ahí, no sé si está en tus referencias, es un indio que es el tipo que más sabe, más ha estudiado, ha dedicado su vida al estudio de las oclusiones de vena, comenta que la evolución natural de la enfermedad en muchos pacientes no va a requerir la panfotocoagulación, incluso algunos pueden reperfundir, hacer colaterales y tener una recuperación funcional parcial. Y si tú le haces una panfotocoagulación a este paciente, si tiene además esquema macular, le vas a quitar vas a producir una reducción del campo visual. Entonces, un paciente que tiene ya una oclusión de vena y no ve por la isquemia macular y además le hace una panfotocoagulación extrema como las que se hacen en estos casos, pues el paciente va a perder la poca visión que tenía. Y si Doctor, no se va tiene a cerrar oclusión, en la verdad es que no cualquier estaba momento. justificada. Se va a cerrar en cualquier momento la sesión. Bueno. Bueno, yo creo que estamos listos. Ya son las 8:30. Chévere, nos Ay, vemos ahorita. Estuvo larga la clase, pero última buena. cosa. Diana Gracias. habló mucho del PRN, que es el tratamiento recomendado en edema macular por oclusiones. Y yo le diría, vamos a ver, a cualquier R3 que esté ahí, menos Diana, ¿cómo harías el control de PRN en estos pacientes? ¿Cada cuánto lo citas? Si tiene edema macular. ¿Y cada cuánto harías el OCT? Pero ya no habló con Renata hablando de los Urdex. No, pero Renata también Era No. para las Yo me confundí anti-VEGF. por eso. Porque pero Renata, no le vas a poner uno de sus Dex, Sí, por sino eso. cada 4 o 6 meses. A ver, Isabela, ya que hablaste, ¿cada cuánto lo vas a citar? Cada una vez bueno, ponemos una inyección mensual y primero comenzamos mensual y vamos alargando, ¿no? Amigo. No, porque eso es treat and stent. A ver, ¿qué O dices sea, tú, no. Rubén? Yo le pondría una inyección y controlaría con OCT al mes y así vamos viendo. Exacto. Ajá, ¿por cuántos meses? Depende, por lo que dure el tratamiento. O Ok, sea, si persiste el edema macular durante un año, ¿cuántas veces lo vas a citar en un año?